Hola, hoy en Palabras Simples tendremos una nueva conversación junto a Carla Mendoza, una mujer que hace 10 años se enfrentó a un cáncer de seno y que hoy ha transformado esa experiencia en acompañamiento y esperanza para otros. Hablaremos del miedo, de la familia, de los hijos y de los cambios emocionales implícitos que deja un proceso como este, pero también de cómo una mujer vuelve a reconstruir su vida después de atravesar uno de los momentos más difíciles que puede enfrentar. Además, conoceremos la labor que realiza actualmente desde la Fundación Ser Feliz, apoyando a niños con cáncer y a sus familias, desde un lugar muy humano, el de alguien que conoce de cerca lo que significa luchar. Bienvenidos. Hay historias que no terminan cuando acaba un tratamiento médico. Hay historias que recién empiezan ahí. Hoy en Palabras Simples conversamos con Carla Mendoza, sobreviviente de cáncer, pero también madre, mujer y testimonio vivo de lo que significa reconstruir la vida después de atravesar uno de los procesos más difíciles que puede enfrentar una familia. Bienvenida, Carla. ¿Cómo estás? Mi Carlita Gracias, querida. Olguita. Ah, igualmente, Olguita. Muy bien, muy bien, muy bien, gracias. Gracias por aceptar el volver a hablar conmigo. No es la primera vez que conversamos sobre este tema y sobre las vivencias. Siempre creo que es importante retomar estas experiencias porque cada vez estamos viviendo más y más de esta misma condición, esta misma enfermedad que está azotando pues al mundo. Hablamos de pandemias, ¿no? Y sin embargo no estamos tomando mucho en cuenta el hecho de que esta también puede ser una forma pandémica de que a nivel de salud se está provocando, ¿no? Nadie no la puede dimensionar hasta que no la vive. Así que muchísimas gracias por aceptar. Y yo Gracias. quiero empezar hablando de qué estabas haciendo tú hace 10 años, porque tengo entendido que son 10 años desde que viviste el proceso, pero ¿qué estabas haciendo tú antes de que este diagnóstico tocara la puerta de tu vida? Gracias, Olguita. Me encanta que me vuelvas a invitar a conversar esto porque coincido contigo, es un tema interesante. Eh, lo que me preguntas tiene dos fases, ¿no? Te puedo decir lo que estaba haciendo yo físicamente, como mujer, como mamá. Pues yo estaba haciendo mis labores normales de una mujer que acababa de cumplir 40 años, entonces estaba trabajando con mis hijos que todavía eran pequeños, moviéndome entre sus actividades, entre mis actividades, entre la vida social, la vida de familia. Yo creo que era una vida un poco normal dentro de lo que se pudiese decir. Pero, ¿qué había pasado emocionalmente con esta persona que era yo hace 10 años? Emocionalmente sí habían habido cambios fuertes, ¿no? Yo estaba viviendo, haciendo las cosas normales del día a día, pero sin embargo había pasado por algunas pérdidas y algunas cosas dolorosas, digamos, seguidas, ¿no? Ya que han pasado 10 años, puedo decir que poco habladas, poco conversadas, poco tratadas. Entonces, por ejemplo, había fallecido mi madre en un accidente de tránsito unos años antes, mi padre falleció también, estaba en medio de una separación. Entonces, todo esto fue un cúmulo de cosas importantes que estaban pasando en mi vida que, bueno, son cosas que pueden suceder a todos durante un periodo quizás más largo de la vida, porque así pasa, perdemos a nuestros padres, es como que lo natural. Pero todo esto sucedió muy seguido y como te digo, no tuve quizás la forma ideal de decir, estoy pasando por un momento difícil, necesito ayuda. Y eso era parte de mi gran problema. A mí me costaba mucho pedir ayuda, me costaba mucho decir, me siento vulnerable, puedes ayudarme, darme la mano, o saber que tal amiga o tal familiar podía ayudarme. Sin embargo, era el tema de no molestar, de mejor dejarlo ahí, no callar.
Y al final de cuentas entendí y me di cuenta que esto tiene consecuencias que pueden ser graves. Entonces, en mi caso, sucedió así. Entonces fue un tiempo duro en que yo acumulé toda esta montaña de cosas y de sentimientos y de emociones fuertes. No las manejé correctamente o las manejé a mi modo, que era un poco esconder las cosas debajo de la alfombra como para que no dolieran o no se vieran y seguir adelante. Pero sí, son cositas que se quedaron ahí y eso era lo que yo viví hace 10 años. ¿Tú crees que antes de estar en Ecuador, porque ahora ya estás en Ecuador y en ese tiempo viviste tu proceso en Ecuador, tú vivías fuera del país? Uh -huh. Cómo era tu relación en todo caso entonces a nivel familiar? Ya venías también de una separación, digamos, ¿no? Familiar. Sí, yo viví muchos años, sí, fuera del país y bueno, yo ahí formé mi familia. Eh, Me casé muy joven, tuve mis hijos también joven y en ese tiempo yo formé esta familia que para mí era mi mundo y era lo más perfecto que yo podía sentir como perfecto, ¿no? Existía papá, mamá, los dos niñitos y hacíamos una vida bastante armoniosa. Todo eso sucedió mientras vivimos fuera. Pero el momento en que regresamos a vivir al Ecuador, cosas cambiaron. Eh, no podría decirte exactamente por qué, pero lo que sí estoy segura es que cambiaron muchas cosas, quizás el ambiente, la otra forma de vida. Parece mentira, pero así uno haya nacido en un país, vivir en una etapa importante de la vida, tanto tiempo fuera, uno regresa y ya es como un extranjero, porque ya cosas han cambiado, la gente ha cambiado, hemos crecido, y quizás ese aprendizaje interesante y fuerte de esa juventud lo tuve en otro país. Entonces, llegar al Ecuador fue otra vez un aprendizaje nuevo y todo esto creo que chocó mucho y al final de cuentas fue dañando y resquebrajando todo este cimiento que ya habíamos hecho fuera. Y se comenzó a desmoronar. Pero yo traté de todas las formas habidas y por haber y impensadas de no permitir que esto se rompiera, ¿no? Entonces, también era un tema un poco de control, después ya de mucho tiempo y de haber estudiado mucho todo esto, era un tema de control propio, ¿no? De no permitir que esto que se había formado y que me había costado tanto y que había sido tan maravilloso para mí, soltarlo. Entonces, era una cosa de retención. Entonces, también fue un problema grave, porque eso no ayuda, ¿no? Tratar de mantener algo que se está resquebrajando, son otras las vías, que luego con el tiempo lo aprendí. Pero todo eso estaba funcionando en ese tiempo, ¿no? Esta separación y todo esto que había sucedido en mi vida, estas muertes y todo esto que fueron haciendo esto más difícil, ¿no? Eso. Claro, fuerte, bastante fuerte realmente. Y bueno, estás en este proceso delicado a nivel emocional y luego vas al médico, me imagino, a hacerte tus chequeos y resulta que eso aparece en ese chequeo por algo que ya habías visto o ya tú regularmente te hacías tus exámenes y luego, pues, ¿cómo fue ese proceso y en qué momento te dan el diagnóstico de esta enfermedad? Mira, cuando cumplí 40 años exactos, fui a hacerme estos exámenes un poco más avanzados, ya de mamografías y cosas así. Yo no tenía historial en mi familia de cáncer de mama. Entonces, bueno, pero consideré que era responsable hacer todo esto ya cumpliendo 40 años. Han pasado 10 años, ¿no? Haciendo un paréntesis. Y ahora los exámenes de estos ya es mucho más temprano que se hacen. Pero hasta hace unos 10 años era lo normal, que a los 40 años pues hicieran todos estos tipos de exámenes, mamografías, ecomamarios, etcétera. Y pasé por todo eso, todos estos exámenes que tomaron algún tiempo, algunos días, hasta que me daban todas las respuestas y todo esto. Y bueno, y todo salió bien. Ujú. Que resulta que habrán pasado unos 6 meses de este examen, que era una evaluación exhaustiva y todo, pues, ¿no? Y yo sentí una bolita cerca de la axila.
No era tanto cerca de más al seno, pero más bien como un poco más axilar. Y me pareció un poco raro. Pues para hacer un poquito el cuento más corto, me fui otra vez a donde la doctora a decirle que yo sentía, primero llamé, le expliqué que había tenido, que tenía esta molestia. Me Ujú. dijo, qué raro, porque hace 6 meses hicimos un examen, una evaluación completa y todo estaba perfecto. Entonces, esas, regularmente los tumores y todo van creciendo en el tiempo, ¿no? Muy chiquitito y todo. Yo sentía algo un poco más grande. Pero Ujú. bueno, al final fui a una nueva evaluación donde la doctora, en el cual ella suponía que esto era de agua, era una bolita, un Como tumorcito, un pero quiste. ajá, como un quiste de agua. Entonces, pero bueno, pero ya al hacer la punción, que lo hizo ahí mismo en el consultorio, ya la aguja no entraba como si fuese una quiste de agua, ya era algo más sólido. Ujú. Entonces ella pues sacó muestra de esto y llevó ya a patología. Entonces ahí comenzó un poquito la duda de qué podía ser, qué podía estar pasando. Igual ella me tranquilizó en el momento y me dijo, bueno, muy probablemente no es nada eh, por tu edad. Yo recuerdo mucho eso, mucho que me decía por la edad no era tan fácil, por eso, y vuelvo al tema de los años, ¿no? Como ahora es algo muy natural y muy Ujú. normal, lamentablemente, que un cáncer se dé a esa edad, y mucho menos ahora. Entonces, Sí. de edades mucho más tempranas me refiero. Entonces, pero siempre me nombraba eso, que no era como muy común, pero que esperemos. Y efectivamente esperamos, habrá sido como una semana hasta que llegaron los resultados, pues, y me llamó la asistente de la doctora muy tempranito. Yo asumí que no era nada bueno, entonces, efectivamente, me llamó, me sentó, yo estaba ya sola en ese momento, digamos, sin pareja, y me dijo que lo que había encontrado era un tumor cancerígeno. Entonces, que lo que tenía que hacer inmediatamente era operar y bueno, y que ahí veíamos. Si podía sacar solamente el tumor, sacaba el tumor, pero si era algo más extenso, tenía que sacar la mama. Y bueno, me dijo toda esta historia que para mí me sonaba como de terror Claro. ¿Y que por teléfono o esto estabas en el consultorio de esto ella? ya estaba en el Estabas en consultorio, el ¿no? consultorio. Pero yo siento y recuerdo ese momento como que me estaba desvaneciendo en esa silla, sintiendo como, es verdad, estoy soñando, ¿qué es esto, no? Algo Claro, como surrealista, ¿no? Me imagino. O sea, como, sí, extraño. realmente esa es la palabra, o sea, no lo puedes entender, pero claro, ahí lo primero que me vinieron a la mente fueron mis hijos, seguro médico, pensando, tengo todo bajo control, no lo tengo bajo control, ¿será que puedo costear esto? No se puede, ¿qué voy a hacer? Bueno, y me recuerdo claramente que le dije la doctora me dijo, bueno, el lunes operamos. Y le digo, no, ¿cómo puede ser el lunes? Yo tengo esto que hacer y esto y esto y esto y esto. Entonces la doctora me dice, a ver, creo que no nos estamos entendiendo. Esto es una cosa importante, grave y urgente. No es para que tengas otras cosas más urgentes que esas. O sea, en este momento solo tienes que preocuparte de ti. Algo que yo no había hecho en mucho tiempo. Preocuparme de mí. Me hubiera preocupado siempre de mi entorno, ¿no? Entonces mi entorno más cercano obviamente eran mis dos hijos y para mí eso era lo que yo tenía que hacer y todo el resto tenía que venir después. Ujú. Pero bueno, ahí fue mi primera cachetada de la realidad, cuando la doctora me dijo esto y sentí, bueno, es verdad, me va a tocar ahora ocuparme de mí. Entonces ahí vinieron los cambios y vinieron cosas interesantes y fuertes, pero al final de cuentas de mucho aprendizaje. ¿Cómo se comunica algo así a los hijos? Bueno, eso es algo duro. Yo intenté conversarlo con una amiga que es psicóloga y de ver cómo iba a abordar el tema, ¿no? Porque para mí sí era muy importante su salud mental y cómo ellos iban a tomar esto emocionalmente. Mis hijos eran muy, bueno, los niños en general, muy apegados a su mamá, entonces yo los llevaba, los traía, tenía sus vidas, pues, giraban alrededor mío y las mías alrededor de ellos, éramos muy unidos. Entonces, lo conversé con ella, me dio unos
pocos tips que yo podía usar para la conversación, pero al final de cuentas dejé que mi corazón fluya y traté de decírselos de la forma más fácil para ellos entender y a la vez sin tanto, la palabra sería drama, porque no quería hacerlo una cosa tan dramática, sino más bien esto lo vamos a resolver. Eh, Esto es lo que está pasando ahorita y es un tema temporal y bueno, traté de decírselos así. Y creo que resultó en cierto modo porque les di tranquilidad de que esto iba a ser tratado, de que iba a haber una forma de solucionarlo, pero no quitó el hecho de que ellos se sintieran amenazados, de sentir la vida de mi mamá ya no va a estar, o sea, mi mamá no puede estar de que mañana o en un tiempo. Entonces, con los años y con el tiempo, y por eso ya como ha pasado unos años, te puedo comentar que mis hijos retrocedieron un tiempo atrás a contarme esto, de cómo ellos vivieron ese tiempo, que yo no lo sabía porque yo estábamos en todo este remolino de cosas y de emociones, y ellos me pudieron decir, mami, teníamos miedo, lo que más teníamos era miedo y ellos dos conversaban y cuchicheaban entre ellos, Claro. esto está pasando, la mami, pero no me lo decían lógicamente porque sabían dentro de su niñez y su inmadurez de que no podían cargarme más con la preocupación de ellos, entonces ellos trataban de sostenerse el uno al otro. Entonces eso fue interesante cuando lo vi después, desde una perspectiva ya más lejana, ¿no? Cuando ya habían pasado los hechos, pero sí fue muy interesante cómo ellos dos se sostuvieron. Entonces, eso creo que fue bueno, me gustó también ver que tenían esa base ellos dos, de cómo, aunque son distintos, ¿no? Cada uno tiene una manera de ver las cosas diferentes, pero a la vez se apoyaron. Entonces, eso Claro, en un momento de crisis familiar también tomaron, como quien dice, su responsabilidad, que no era de ellos, pero que la asumieron, digamos. Pero sí, ahí, en ese, y es que es bien interesante lo que dices, porque los hijos siempre tienen una historia que es la que uno no conoce, ¿no? Uno cree saber todo lo que está pasando en el entorno, pero luego los hijos les cuentan cosas que uno dice, bueno, ¿y en qué momento pasó eso? Porque no me acuerdo, ¿no? Pero es justamente la convivencia que hace que tengan cierto tipo de reacciones, pero lo más interesante de todo es que van a reaccionar en torno a cómo la crianza se ha ido dando, ¿no? sí, sí, yo creo que eso es cierto. Eh, Hay familias pues que quizás toman cosas duras y crisis como una forma más expresiva o quizás más un poco más dramática, un poco más, porque es la forma en que se ha manejado la familia. Hay otras familias pues que toman las cosas un poco más calmadas, quizás más racionales, o hay otras que tienen un mix de un poco emocional y racional. Hay de todo, he visto también de todo en este camino, pero sí creo que guardar quizás un poco la calma dentro de esta tempestad es importante porque uno transmite eso a los niños, porque finalmente la preocupación de una madre que esté pasando por eso es la salud de los niños. Entonces, eh, Y estaban pequeños. sí, estaban pequeños, estaban en una etapa difícil de aprendizaje todavía, en que se estaban moldeando. Entonces, sí pienso que cuando uno trata estas tormentas con un poco calma dentro de lo que se puede, es Pues. bueno. Creo que es bueno, porque los niños también reciben eso, ¿no? Claro, ahora tú mencionabas lo difícil que se te hacía a ti pedir ayuda. Estos momentos fueron así como de cruciales, me imagino. Este maestro que se llama enfermedad vino a mostrarte algo. Puede ser también esa parte, ese aspecto de poder también pedir y recibir la ayuda. Totalmente, este maestro, como tú bien dices, y yo también lo llamo así, me vino a enseñar más que nadie en la vida, ¿no? Claro, y lo primero que me enseñó fue, tienes que aprender a pedir ayuda, porque los seres humanos
somos así, tenemos que ayudarnos unos a los otros. Y es la manera en que se pueden aliviar un poco las crisis, en que nos podemos sostener unos al otro. A veces no solamente son los más cercanos, que Mm. parece increíble, ¿no? A veces son seres que aparecen en el momento, que están, quizás no han estado en tu vida todo el tiempo, pero han aparecido en el momento justo y te han dado pues la mano o la ayuda necesaria para lo que estás viviendo. Y a mí me pasó con muchas personas, pero a la vez es ese tema de vulnerabilidad, de decir, ya no lo puedo todo, ya no puedo pues ir y venir a recoger a mis hijos todo el tiempo como yo quiero, porque tengo que ir a las quimios, porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer lo otro, porque tengo que cuidar de mí, porque tengo que descansar, porque tengo que hacer, ya no me puedo ir a comer tal cosa porque necesito alimentarme de otra forma, ya no puedo, o sea, muchas cosas que cambiaron y otras cosas que tuve que eh, pedir ayuda. La tuve, gracias a Dios la tuve, tuve ayuda, mucho cariño, mucho apoyo, pero a la vez me tuve que eh, sacar esta coraza de que yo lo puedo hacer todo, de que no me ayudes, no te preocupes, no, sí, yo lo logro. Al final de cuentas me di cuenta de que era mucho más fácil llevar esta carga con más manos que yo Ujú. sola, a pesar de Claro. que era mi cuerpo, a pesar de que era yo la que lo estaba viviendo, poder delegar ciertas funciones de las que yo regularmente hacía, me ayudaron muchísimo a cargar esto un poquito más liviano y aprendí. Fue como un golpe también a mi manera de ver la vida en que yo lo logro, yo sé cómo lo hago y esa es mi forma y punto, y no necesito ayuda. Pero sí, Claro, es un tema de como de autosuficiencia que a veces uno siente precisamente por todo lo que va viviendo también, ¿no? sí, Estar fuera del país es una circunstancia que también te enseña mucho a tener que no ser dependiente, sí, porque ya no estás en casa con papá y mamá, los hermanos, sino que ya tú tienes que hacer las cosas desde tu... Y no es un pecado tampoco el tratar de ser autosuficiente, ¿no? Sino que hay momentos en los que sí, hasta se siente bien el hecho de poder decir quiero ayuda. Pero ahora, dentro de este tiempo, vienen muchos factores. Quiero enfocar un poco más las vivencias de cómo, en este caso, los niños viven estas circunstancias, porque como lo hemos visto en personas mayores, ¿no? Todo lo que viene después, el hecho de que, de lo que te produce la quimioterapia, la caída del cabello, que no sé si la tuviste, ya nos contarás, los cambios de humor que pueden haber pasado, o a lo mejor cuando hiciste quimioterapia tus hijos no te podían abrazar, todas esas circunstancias, ¿cómo se las vive? Cuéntanos un poco de eso. sí, como bien dices, yo sí me agarré de estas herramientas que yo en el tiempo había aprendido y luego me puse pues un poco más empeñosa en aprender. Por ejemplo, en hacer yoga, en meditar, en dedicarle más tiempo a mí misma, cosa que hacía poco. Como te digo, como no delegaba nada, no solía delegar, me llenaba de muchas actividades. Entonces, al final de cuentas, tenía un montón de actividades diarias y yo llevaba una agenda de 1000 cosas por hacer en el día y para el día siguiente. Entonces, me comencé a dar cuenta de que, bueno, hay que vivir un día a la vez. Cada día trae su propio afán. Ese era fue mi lema por algún tiempo en que decía, bueno, no puedo desesperarme por lo que va a pasar mañana, ni pasado mañana, ni nada. ¿Qué me enseñó esto? La enfermedad, lógicamente, porque estaba en mis manos. Estaba yo siguiendo todas estas cosas que el médico me había dicho por hacer. Pasé por quimioterapia, pues perdí todo el pelo. Creo que esa fue una de las pocas veces que sí me sentí muy triste, muy, no sé, perder esto, que es algo tan personal, que es algo tan de nosotras las mujeres, quizás un hombre que se quede sin pelo es distinto, pero quizás a una mujer nos golpea, ¿no? No te puedo decir que a todas, pero sí te puedo decir que a mí fue una de las cosas más importantes, porque era algo físico. El tema
del cáncer, pues no lo, en mi caso, pues no lo podía ver yo, no podía Claro, físicamente ver el proceso del tumor ni nada, pero sí cuando se cayó el cabello, porque entonces ahí sí es un tema físico, me estoy viendo al espejo, ya no soy la misma, soy diferente. Y eso me pasó con los niños en el tema de que cuando yo no tenía pelo, por ejemplo, en casa yo usaba una pañoletita que era muy suave y era como que lo que a mí me encantaba usar en casa. Entonces los niños sabían que la usaba porque no tenía pelo, pero no, casi nunca ellos me vieron estoy bien. totalmente sin pelo. En mi Mm, caso era muy poco. Yo usaba una peluca, yo los iba a ver al colegio, yo venía tal, me hice más amiga de la peluca que nadie porque yo la usaba todo el tiempo. ujú. Y en casa usaba esta pañoletita, ¿no? Entonces los niños sabían y suponían que no tenía Ah, pelo. nunca te vieron con el sin cabello. Realmente creo que habrá sido muy poco, porque cuando pasó el tiempo y ellos ya me contaban estas historias de lo que ellos habían vivido en Que esa ellos habían etapa, visto. Claro. mi hija, que era la menor, decía, yo siempre quería ver por qué no tenías, cómo te veías sin pelo, pero después decía, no le voy a decir a mi mamá que me enseñe cómo no tenía pelo. Imagínate cómo ella No, lo procesó y lo vio, ¿no? Entonces, en cambio, para mí era decirles a los niños, es verdad, no tengo pelo, pero ya voy a tener pelo. O sea, tranquilos que todo o sea, tú va. querías era mantener igual todavía el hecho de que su afectación mental no sea tan fuerte. Sí, yo creo que eso era mi afán, de que no sea tan impactante y de que, bueno, cuando me comience a crecer un poquito el pelo ya va a ser diferente, porque ellos ya van a ver algo parecido a como yo estaba antes, ¿no? Entonces, y así fue. Entonces, cuando me comenzó a crecer el pelo ya era diferente, pero sí son unos largos 7, 8 meses en los que uno Eh, pierde totalmente el pelo hasta que vuelve a crecer un poquito. Y bueno, sí, eso es duro, porque claro, no pierdes solamente acá el pelo, pierdes tus cejas, pierdes tus pestañas. ¿Y eso qué quiere decir? Tus facciones cambian. No eres la misma persona, quizás estás un poco más hinchadita de lo normal por las medicinas. Bueno, son cambios físicos, pero están pegados a los cambios emocionales, porque estás viendo todo lo que está pasando a tu alrededor ya desde otra óptica, y con los niños es algo muy delicado, porque a la vez que no quieres verlos sufrir, también quieres que vean la realidad. A la vez que no quieres que la pasen mal, también tienen que ver las cosas que pudiesen pasar. Entonces es hay complejo, una dicotomía ahí, o sea, hacemos, no hacemos, vemos, no vemos, qué es es lo mejor. Pero complejo. fíjate que ellos igual sienten esa necesidad, ¿no? De conocer un poquito más, de ver qué es lo que está pasando y ya y entender un poco más de esas realidades que están viviendo, en este caso su mamá, ¿no? Y bueno, ahí también es cómo ellos, o sea, los niños son inquietos. ¿No? Los niños son inquietos por naturaleza y es normal, porque o sea, lo otro sería que no, o sea, algo está pasando. Ellos hacían algo también que de pronto ayudaban a que tú te sientas así como más relajada o cómo se generaban los conflictos, porque siempre he escuchado, que ya te digo, de esta enfermedad con personas adultas, que sus hijos están grandes y son otras situaciones que enfrentan, ¿no? Otras situaciones totalmente diferentes. ¿Cómo se vive ahí ese proceso? Sí, correcto. Yo trataba de que, como te contaba hace un ratito, el tema de cómo es tu círculo, ¿no? Cómo es tu familia, o las crisis las enfrentas con mucho drama, o las enfrentas un poco más tranquilas, o haces un mix de las dos cosas, y yo me pegué más a la paz. Entonces yo dije, bueno, aquí ya suficiente con quimios, con pinchazos y con operaciones y con cosas duras. El resto nos tenemos que divertir, porque no puede ser que estemos hundidos en todo el tema de enfermedad. Entonces, lo que hacíamos era eso, ver películas divertidas, algo que nos haga reír, escuchar siempre música, siempre tener algo que nos guste hacer. Yo seguía yendo pues con ellos a todas sus actividades. Entonces, siento que en ese aspecto, y de hecho ellos también me lo han dicho, pues llevaban lo más normal posible, pero siempre tratando, porque al final de cuentas
igual eran mi responsabilidad. Al final de cuentas yo era la adulta, al final de cuentas yo seguía siendo la mamá, a pesar de estar pasando por este proceso, tenía cosas que protegerlos. Entonces, dentro de lo que yo podía, traté siempre de darles a ellos la calma más, digamos que la que yo les podía ofrecer, de la que yo podía transmitirles. Y creo que les llegó, creo que a pesar de lo duro del diagnóstico y todo esto, ellos pudieron sobrellevar esta etapa de lo más, dentro de estos sub y bajas, lo más tranquilo posible, ¿no? Quizás, otra cosa que me contaron hace poco era el tema del colegio, ¿no? En el colegio se habían enterado que yo estaba pasando por este proceso, entonces, haz de cuenta como que las profesoras decían, ay, querían tener un poquito más de acercamiento y que se te mejore tu mami y todo esto, ¿no? Claro. Y lo que me decía mi hija, que ella es un poco más conversona de este tema, me decía que ella se sentía como mal, ahí se sentía mal, o sea, todo el tiempo ella estaba como que normal, pero cuando le tocaban este tema como de que hay, como Como sintiendo de pobrecita, pobrecita, ajá, no le eso, gustaba que, claro. ahí ella se sentía como, algo grave está pasando. O sea, ahí era cuando ella se sentía más afectada, cuando otra persona lo ponía como que era una cosa muy trágica. Entonces ahí ella todo lo que trataba de ser calma en casa y que las cosas sean más naturales, se revertía, porque entonces ahí se ponía ella un poco nerviosa. Bueno, eso con el tiempo, y son cosas que uno, como te digo, no lo puede controlar, son cosas que están Claro. en el entorno y tampoco todo el mundo sabe cómo afrontar y enfrentar este tipo de enfermedades cuando lo tiene una persona que conoce, ¿no? A veces eso es un poco complejo. Ujú. Claro, ahora vamos entrando un poco al tema precisamente del diagnóstico. Lo tuyo fue un cáncer de seno que, como tú dices, en su primera etapa no ves lo que está pasando dentro, ¿no? Como lo que pasa con tu cabello, pero luego viene algo, una ruptura, ¿no? Es una intervención que afecta directamente tu feminidad y eso con eso la vida cotidiana. Cuando el diagnóstico del cáncer de seno se da, ¿qué fue lo que primero pasó por tu mente como mujer? Te digo que digamos que la primera conversación con mi doctora, con mi ginecóloga, fue, y ella me lo transmitió así como, tienes que salvar tu vida, tienes Ujú. que salvar tu vida. Entonces, no te preocupes tanto por lo estético, por esto, porque eso es algo que, bueno, ahora está, mañana no está, pero en sí tú tienes que salvar tu vida. Eso fue lo que ella me transmitió a mí, pero eso no quita en que yo sí pensé, bueno, ya no voy a ser la misma, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cómo me voy a ver físicamente? Órganos que uno tiene de toda la vida y que está acostumbrada a eso y que de repente no van a estar en ti. Todo eso te hace pensar como que cómo va a seguir mi vida, cómo voy a seguir, ¿no? Ujú. Entonces, sí afecta mucho la feminidad realmente. Yo fui muy realmente bendecida en este aspecto porque pude tener una operación en la cual hubo una reconstrucción inmediata. Entonces, inmediatamente de la operación, yo ya estaba con una prótesis, que bueno, son unas prótesis que luego se cambian por otras, bueno, se pasan por una serie de cirugías, pero con esta prótesis temporal, de todas maneras, tu cuerpo sigue pareciendo un poco igual femenino, entonces eso me ayudó mucho. Yo tuve también conservación de pezón y todo eso también ayudó, pero a la Ujú. vez no quita de que te sientes diferente, ¿no? Y que sabes que vas a pasar por algunas cirugías para llegar otra vez a parecer un poco más a lo que tú ya eras, con tu cuerpo, pues, al que tú conociste. Entonces, es un tema bien, ¿cómo te Pero es explico? doloroso también esa prótesis. Es dolorosa, ¿por qué? Porque esa prótesis va ganando cuerpo y lo van como inflando, sería la palabra, poco a poco.
tiene una pequeña valvulita, es una prótesis temporal que es para que vaya expandiendo, se llama expansor realmente, que es para que vaya expandiéndose y no pues esté pegado al músculo pues y vaya pues dando espacio para la prótesis que va a venir luego en otra operación. Eso es doloroso, sí es dolorosa esta expansión porque va a tu cuerpo pues y el músculo y duele un poco mientras te van haciendo eso y son varias veces que tienen que digamos llenar esta pequeña prótesis con líquido para que se expanda y luego con el tiempo y esté más expandido, poner la prótesis en otra operación. Entonces, sí, son procesos dolorosos, uno está como que permanentemente en tratamiento, en operación, o sea, sale de una cosa y tiene que hacer la otra y tiene que hacer la otra. Entonces son unos buenos 2 años, ¿verdad? De esto, de preocuparte de ti. Que eso creo que fue dentro de las cosas dolorosas y de las operaciones y todo lo que más me costó. Ocuparme solo de mí más que de otra cosa porque tenía pues que luchar, digamos, en cumpliendo con todas las cosas pues que los médicos me decían, las operaciones que me proponían, etcétera. Entonces, sí, esa parte, sí, doloroso muchísimo. En cuanto a tus amistades, ¿cómo reciben? Mucho se habla de que es cuando se conocen a las verdaderas amigas o amigos en este tipo de circunstancias. ¿Cómo viviste ese proceso? Sí, sabes que eso es muy, es interesante porque hay muchas personas, es comprensible, ¿no? Que no todos pueden manejar este tipo de información de la manera más calmada ni natural, sino más bien se ponen muy nerviosos por muchas razones. Puede ser porque piensen, mañana me va a pasar a mí, si le pasó a mi amiga que estaba bien saludable y esto y de un momento a otro le pasó eso, me puede suceder a mí. Otra, no sé qué decir, no sé cómo abordar, no sé cómo acompañar, no sé cómo, eso es muy común, ¿no? Cuando está sucediendo una cosa así. Cuando le pasa a un familiar, yo me he dado cuenta que es un poco diferente, porque tú tienes como que por un momento la obligación de estar y no te queda más que con todos los recursos que tú tengas acompañar. Entonces es un poquito diferente. Uno se convierte en cuidador en el momento. Ujú, Ese, el paciente y el cuidador van de la mano, claro. sea quien sea, el esposo, la esposa, la mamá, el papá, es inmediato. Pero Ujú. cuando es la amistad, es un poco diferente, porque tú puedes optar a ser una amiga o un amigo acompañante o puede ser un amigo un poco más distante, ¿no? Entonces, sí, es verdad que uno se da cuenta, bueno, quizás esta fue una mejor amiga mía porque estuvo ahí, pero sí hay unos cosas que con el tiempo uno aprende y entiende, que no todo el mundo puede estar. Y a veces es mejor que no esté, porque a veces son personas que como no saben manejar el proceso, se ponen muy ansiosas y muy nerviosas en el tema, es preferible que estén a una distancia porque te pueden hacer preguntas incómodas o ponerte en escenarios catastróficos o ponerse a llorar y no son cosas que tú Ujú. necesitas en ese momento, sino que tú necesitas un acompañamiento y una contención un poco diferente, ya como que están ahí contigo, a veces no tienen ni que preguntarte Que nada, preguntar nada, claro. nada nuevo, ni cómo te va, ni cómo te, nada, sino más bien yo estoy aquí contigo, te acompaño, vamos al cine o veo una película contigo, te mira, pasa y te traje algo. Esas son las amistades que yo más recuerdo en todo ese proceso. Estas amistades de la vida, sí, igual, igual vamos a hacer cosas, igual nos vamos a divertir, igual vamos a hacer. Esas son las amistades que yo más llevo en mi corazón de esa etapa, mucho más que las que, no sé, que estaban muy angustiadas, me explico, ¿no? Entonces, Claro. pero hay que entender que tenemos diferentes maneras de ser y de ver las cosas y de preocuparse, ¿no? Entonces, bueno, eso sucede, es súper común. Precisamente sienten como esa necesidad de la cercanía de con quienes estuviste en su momento, en los tiempos de risas y de buena compañía, de viajes o qué sé yo. Y veo que ella siempre, que pasa no solamente en una enfermedad, como lo comenté en alguna ocasión también. Generalmente uno dice, ve a los amigos cuando una enfermedad, cuando te quedas sin dinero.
cuando viajas a otro país. Ujú. En todas esas circunstancias también pierdes. En toda la vida siempre hay una pérdida, ¿no? Quizás ya no empieza a haber esa familiaridad, esa empatía, cuando ya no estás dentro del país, por ejemplo, o cuando no tienes dinero, por alguna circunstancia también creas esa situación de que hay esa lejanía de la enfermedad. Puede ser mucho más doloroso, precisamente para muchas mujeres que he escuchado que esas amigas que se pensaron que eran amigas, al final de cuentas no estuvieron. ¿Tú cómo ves esa situación? Sí, yo creo que justamente no te voy a decir que no es doloroso, quizás sí hubo alguna persona, una amiga u otra que en ese tiempo tomó un poco más de distancia, ¿no? Eh, y uno le puede parecer como raro, porque puede decir, bueno, éramos tan amigas o éramos tan cercanas o hacíamos tantas cosas juntas y de repente pasó esto y ya no me llama mucho o no me escribe o no, o porque físicamente a veces no podemos acompañar. Entonces, quizás puede, si me pongo a pensar un poquito en retrospectiva, sí, debe haber alguna amiga que sí pasó, pero yo creo que con el tiempo yo no juzgaría justamente por lo que te cuento, que cada ser humano es un mundo, a veces no es por falta de cariño, a veces no es por falta de amor, a veces no es por falta de entender, sino más bien por falta de herramientas de cómo manejo esta situación que me es no familiar. Claro. Hay personas pues que solamente la palabra cáncer quizás le pueden causar una cosa terrible o por antiguas cosas, memorias antiguas. A mi papá le pasó, mi papá murió de cáncer, mi abuelita, no sé, y todo eso que le está pasando a mi amiga me trae esos malos recuerdos y me trae ese sentimiento de tristeza que no quiero vivir. Entonces, quizás no lo juzgaría fuertemente en mi caso personal, sino pienso que simplemente es un poco entender, ¿no? Ahora, que esas mismas amigas luego con el tiempo vuelvan quizás a tener esa misma unión, quizás no, Quizás. quizás no, quizás cogen caminos diferentes o quizás sí, todo depende, pero no creo que jugaría tan fuerte a una persona que se aleja en esos momentos. Ahora han pasado 10 años. A veces hay memorias que son repetitivas, reiterativas. ¿Sigues recordando ciertas etapas del tratamiento como que si hubiera ocurrido ayer? Sabes que yo decidí, porque creo que esas cositas sí son decisión, yo decidí este capítulo importantísimo y que fue un parteaguas realmente en mi vida, dejarlo como una historia, ¿no? Una historia que contar, una vivencia, pero no la arrastro conmigo, no la llevo todo el tiempo, no está en mi mente todo el tiempo el tema de la enfermedad ni las cosas duras que viví. Cuando tengo que conversarlo, cuando tengo que conversar con alguien que lo está viviendo ahorita, que eso me gusta muchísimo, poder acompañar a personas que están pasando por una situación así digamos que contarles un poquito mi historia porque siempre yo recuerdo, y eso sí lo recuerdo siempre, cuando yo viví este primer proceso, pude conversar con unas cuantas personas que estaban pasando y habían pasado pocos años de ese proceso o lo estaban pasando y ya lo estaban recuperando. Y eso siento que me ayudó muchísimo porque me sentí como, ah, bueno, si ella lo puede, ella pudo, ¿verdad? Es una persona que tiene casi mi edad o esto y que ha pasado, muy probablemente yo también lo pueda pasar. Entonces, esas cosas así sí las llevo conmigo. O sea, sí son cosas que las recuerdo. Esas personas que estuvieron, que algunas ni siquiera las conocía, pero que me dieron su testimonio, eso sí lo recuerdo. Pero de ahí, digamos que los dolores y las cosas vividas ya no son parte, o sea, para mí ya fue un proceso ya vivido y que quedó ahí, que fue fuerte, que fue importantísimo, pero ya, no lo arrastro conmigo ya 10 años después. Excelente. Ahora, igualmente, de una persona que ha vivido un proceso oncológico,
llega el tiempo de la remisión, ¿no? Tocas la campanita, te sientes pues que nuevamente dentro de lo que cabe, retomas tu vida. ¿Qué ocurre realmente después? ¿Hay continuidad en temas de tratamiento? ¿Cambia la vida de alguna manera? ¿Cómo se vive el siguiente paso? Te lo pregunto porque como tú ya tienes un largo tiempo de esta experiencia y que sientes, o sea, eso que tú dices, a mí me hizo bien conversar con otras personas, también sentiste esa necesidad de poder hacer con acompañamiento. Sí, realmente yo creo que es una catarsis, ¿no? Buenísima poder conversar lo que tú has vivido a otras personas. Realmente es súper interesante porque es justamente eso, ¿no? Revives un poco, pero a la vez das de ti todo ese aprendizaje, todo ese bagaje de cosas que ya tienes. Como tú bien dices, sí, han sido 10 años en los que quieras o no te reinventas, porque ya no eres esa persona que fuiste hace 10 años. O sea, no solamente porque han pasado los años, no solamente porque ya tienes otra edad, sino porque el aprendizaje que te dejó y la marca que te dejó eso tan fuerte que sucedió, te hace otra persona. Entonces, créeme que en una cantidad de personas grande que yo he conversado sobre esto, ha sido un cambio para bien, ha sido un cambio para ver la vida de otra forma, ha sido un cambio para lo que no me gustaba de mí transformarlo, ha sido un cambio para ver al resto de personas desde otra óptica, ha sido un cambio para exigirte menos, ha sido un cambio para tantas cosas. Y creo que para mí fue un cambio importante para dar el paso a aprender cómo ayudar al resto, Mm. porque era una cosa muy, yo lo aprendí mucho de mi madre, el tema del voluntariado y la ayuda, y ella lo hizo toda la vida desde que yo me acuerdo, hasta sus Mm. últimos tiempos. Entonces, eh, yo siempre vi eso en mi casa, pero no tenía digamos, ese pequeño empuje que necesitaba para hacerlo realidad. Siempre decía yo que en algún momento lo voy a hacer, en algún momento me voy a dedicar a ayudar a algunas a personas que lo necesiten sin saber en qué aspecto específico ni nada. Pero en algún momento lo haré cuando pueda, cuando tenga tiempo, cuando haya pasado esto. Pues bueno, la vida me llevó a vivir esta transformación y a la vez a darme como esa pequeña patada que necesitaba para sí hacerlo, ¿no? Entonces, ese acompañamiento, ese poder conversar con personas que están pasando momentos difíciles, sobre todo, bueno, a mí me apasiona el tema del cáncer de seno porque, o cualquier cáncer femenino, porque creo que las mujeres cargamos muchas cosas y creo que mi historia no es la única. Hay miles de historias así en las que las mujeres callamos, en que las mujeres sostenemos, en que las mujeres aguantamos, en que las mujeres hacemos un montón de cosas que al final de cuentas el cuerpo dice, bueno, a ver, esto no es sostenible y va a salir algo. Entonces, te digo que dentro de una cantidad de personas que he conversado, pues muchas, yo siempre les pregunto, ¿qué estaba pasando en tu vida en ese momento cuando te diagnosticaron? ¿Qué había pasado? ¿Qué recientemente había pasado? Y no hay una que no me haya dicho que había pasado algo importante. Claro. Todos ha pasado algo que los marcó, algo importante o algo doloroso o algo impactante, Mm. ¿verdad? Y que capaz tampoco supieron canalizarlo, ¿no? Claro, claro que sí. Ahora, ¿qué cosas tú dejaste de tolerar después de esta experiencia? Ay, muchas. No sé si también van de la mano con la edad, porque también uno con la edad va diciendo, bueno, esto no me sirve, esto ya no sirve, pero sí, las cosas que me roban energía, trato de, ya eso no es parte de mí y yo ya sé cuáles son. Entonces o sea, conversaciones que no me nutren, cosas que no me interesan del resto, o sea, chismes, cosas así que, ¿cómo te explico? Como que no tiene mucha trascendencia, ya no son importantes para mí. No porque me he hecho ni una intelectual, ni nada que ver, pero ya son cosas que no me nutren, no me llenan, no me interesan mucho y
ya no. Claro. O las personas que te llegan como a robar la energía. Entonces ya uno ya se hace como catadora de de quién es el que te deja algo y quién es el que se lleva de ti, ¿no? Entonces, aprendí de que no puedo permitir también, a pesar de que uno da como ser humano y trata después de ayudar y todo ayudar en lo que uno pueda, no dejar tampoco que esto te robe toda tu energía. O sea, hay personas que pueden ser, por muchas cosas que han pasado en sus vidas y cosas, arrastran cosas muy negativas a veces, entonces tratan de como de hundirte en su misma negatividad y en su mismo mundo de dramas y cosas que yo digo, bueno, no le quito el peso de las cosas importantes que le están sucediendo a cada persona, pero también es con la visión que tú las ves, ¿no? Entonces, Leo, Claro. ¿cómo estás viendo? ¿Con qué gafas estás viendo esto? O sea, como algo que puede salir adelante, como algo de que tienes una posibilidad o algo que te va a hundir para siempre, o tú decides hundirte para siempre. Entonces, me toca también poner un freno a eso y prefiero alejarme cuando no es algo que sé que me va a edificar o me va a hacer bien. Em, ¿Qué conversaciones pendientes aparecieron dentro de tu familia? Sabes que mi familia es sumamente chiquitita. Eh, Mis padres habían ya fallecido y la única persona más cercana a mí era mi hermana, mi única hermana. Entonces, aparecieron conversaciones muy interesantes justamente con ella y pienso que más que conversaciones fueron acciones que aparecieron increíblemente favorecedoras, edificantes, porque en realidad son cosas que en el día a día, con los hermanos más todavía creo que sucede, porque cada uno hace su vida, cada uno tiene ya su mundo, ya no vivimos bajo el mismo techo, todo eso cambia. Sin embargo, en ese tiempo sí hubieron conversaciones muy edificantes en el que yo te sostengo a ti y tú me sostienes a mí. ¿Verdad? En el caso de con mi hermana, yo soy la hermana mayor, entonces ella siempre se sintió un poco más que yo era, pues, y soy su hermana mayor, y hay como otra visión en ese aspecto, pero en este caso yo era la más pequeñita mientras estaba pasando esto, ¿verdad? Claro. Y quien me arropaba y quien me ayudaba y quien me daba ciertos lineamientos fue mi hermana menor, o sea, mi única hermana. Entonces, esas conversaciones y esas cosas que cambiaron los roles por un tiempo fue súper interesante, porque yo siempre la vi como te tengo que proteger o siempre más protegida o más indefensa. Pero al final de cuentas, ella se puso la capa de aquí me toca a mí, entonces ella Ujú. terminó siendo esta fuerza para lo que yo necesitaba en ese momento. Entonces, eso fue súper interesante y diferente y algo que no me lo esperaba. Claro. Ujú. Ahora, pasando para ya ir incluso cerrando este último bloque, vamos a hablar sobre eso que estás haciendo ahora con la Fundación Ser Feliz. ¿Cómo llega la Fundación Ser Feliz a tu vida? Y sobre todo porque esta fundación entiendo que trata el cáncer en niños. ¿Cómo decidiste llegar a a esta fundación? Pues mira, Olguita, yo la busqué. Como te conté, yo siempre postergué este tema de la ayuda al prójimo porque estaba muy ocupada, porque los niños eran chicos, por etcétera. Pero ya al yo pasar por esta enfermedad, yo dije, y tanta gente que me extendió la mano, tanta gente que estuvo cerca mío, que dije, no, esto tengo que retribuir un poco todo lo que yo recibí. La única manera es ayudar a quienes más lo necesitan. En este caso, yo busqué una fundación. Primero, yo estuve en el tema de cáncer de seno porque era lo que yo había vivido, lo que me siento más con más voz para poder decir lo que se vive, lo que se siente, etcétera. Pero me puse un reto más difícil. Entonces dije, bueno, ¿qué es lo que a mí más me duele, lo que más me cuesta, lo que es más duro para mí? Son los niños, digamos, los hijos. Entonces, buscando
conseguí esta fundación que efectivamente se llama Ser Feliz, que es una fundación en la que se da apoyo a niños con cáncer y sus familias, no solamente al niño, sino más bien nos enfocamos también en la familia, en la mamá, en el papá, en su entorno. Entonces se dan charlas para las madres, para los padres, visitamos al hospital. En, estos últimos años eso es lo que yo he hecho. Mi labor principal es visita al hospital, que es bastante fuerte, es duro, porque vemos, es un hospital público, es un hospital que no tiene pues, quizás todos los recursos que tiene un hospital privado, y estamos hablando de niños. Entonces, visitar un área oncológica en un hospital donde hacen falta tantas cosas es muy doloroso, es impactante, es crudo, es cruel, es todo lo que te puedas imaginar. Y el acompañamiento a las madres, que regularmente son las madres, no te puedo decir que no hay padres, pero la mayoría son madres que están junto a sus hijos 24/7, niños hospitalizados 2 meses, 3 meses, 4 meses, y los padres están ahí durmiendo en una silla al lado de esas camas. Nadie se lo puede imaginar, ¿no? Y es lo que te decía hace un momento del tema del cuidador, ¿no? El cuidador, y es un tema que te ponen tu título de cuidador en el momento en que tienes un familiar tan cercano como un hijo enfermo. Entonces ya no es que si puedo o puedo, no puedo estar como un amigo, es tengo que estar. Entonces es muy duro, esas madres son unas campeonas, de verdad que es tan fuerte, y vivir con la incertidumbre de qué va a pasar con mi hijo, esperando una operación, esperando un trasplante, esperando cosas así, ¿no? Es doloroso, pero encontré un nicho súper lindo, importante y de mucho amor para poder dar y recibir, porque a veces yo siempre digo que voy al hospital o estoy en la fundación, pero realmente no es lo que yo doy, es lo que ellos me dan a mí, lo que realmente es lo poderoso, ¿no? Eso es lo que yo me llevo todo el tiempo, que una visita al hospital no es agradable, una visita al hospital es muy doloroso, uno viene con un cansancio mental, emocional, súper fuerte de haber vivido eso y haber visto las tragedias, pero es más esa fuerza que ellos le dan a uno, ¿no? Es, y las madres, de estar ahí, de permanecer al pie con su hijito y esto. Entonces, es súper, a pesar de que es fuerte, es como una sesión, pero de amor, digamos. Ujú. Ujú. Justamente ahora que pasábamos el Día de la Madre y que bueno, durante todo el mes y durante todo el año y durante toda la vida es un tema que hay que, más que la celebración, es ese reconocimiento y eso que hace pues una mujer que se dedica a sus hijos y hace todos los esfuerzos y que no me puedo imaginar lo que puede vivir una madre, porque uno como adulto y como bien lo mencionabas hace un momento, generalmente la enfermedad estaba destinada al final de nuestras vidas, casi casi, pero que cada vez que aparecen estas nuevas enfermedades y donde están afectadas más que nada personas, en este caso niños, eh, es algo que no se puede dimensionar porque hay que vivirlo para poder verdaderamente sentir, y eso que tú dices, llegar a a ese lugar, sentir eso que es impotencia, ¿no? Es impotencia de querer hacer más y no poder, ¿no? Y esto es súper importante, ya que estás tú haciendo esta labor. Nosotros siempre, estando fuera de ese mundo, ¿no? A veces hay personas que no saben qué hacer y no necesariamente tú tienes que vivir este tipo de tragedia. Yo creo que muchas de nosotros puede también de pronto encontrar, ¿no? En estas ayudas, porque y en algún momento hablábamos del tema de las cuidadoras y el relevamiento que se requiere, aunque sea mínimo, y el también esa ayuda que a veces no necesariamente la mamá recibe en cuanto a su comida, una hora de sueño en una cama, porque está en una silla. em,
Y todo eso creo que es una manera en la que también se puede ofrecer ayuda, ¿no? Personas que de pronto escuchen ahora esto y a veces siempre estamos, no tengo propósito, no sé qué hacer, no sé por dónde ir, de pronto pueden encontrar una línea, porque tú tenías una idea, no sé si la seguiste madurando o si nos puedes contar un poco de qué se trata y de pronto alguien se anima, ¿no? Sí, la verdad es que lo que tú dices es muy cierto, esa impotencia de estar en un hospital es fuerte y sobre todo ver a estas madres, ¿no? Sí, este es un mes y la verdad es que es toda la vida, porque nuestras madres pues son todo para nosotros, estén vivas, no estén, pues es algo que nosotros pues siempre llevamos con nosotros y ver a madres sufrir también es bien doloroso, ¿no? Ver, como te contaba, madres durmiendo en una silla y que cuán importante sería que esa madre tenga un descanso normal, cuán importante sería que se pueda sentar a comer un alimento en una mesa y no en la silla con el plato así. Eh, no lo dimensionamos porque nos estamos preocupando de la persona que está enferma, que en este caso es un niño. Entonces estamos viendo al niño que está en la cama, el niño que está con un suero, el niño que está con la quimioterapia, el niño que está cercano a una operación. Pero sí nos olvidamos un poco de la madre, ¿no? De esta mujer que está ahí permanentemente. Yo he tenido muchas ideas. Como yo te contaba al principio, el tema del cáncer de mama para mí me apasiona. Estoy realmente contenta de que en 10 años ha cambiado mucho, muchas cosas han cambiado. Por ejemplo, han cambiado el hecho de que ahora hay inmunoterapia, que es una terapia que se maneja mucho mejor, que funciona bien en ciertos cánceres, bueno, ciertas cosas, ¿no? Que la detección temprana, que no es como te contaba yo, que mi primera mamografía fue a los 40 años, pues quizás ahora es un poquito antes, según pues, lo que tengas en tu familia. Entonces, todo eso ha ayudado a que este tipo de cáncer en específico también no sea algo, una sentencia, ¿no? Sino más bien, bueno, este es un proceso que hay que pasar y va a tener ciertos lineamientos y no va a ser fácil, pero se puede. Entonces, yo he tenido varias ideas, he querido hacer algo justamente con mujeres que estén pasando por cáncer de mama, como para que puedan tener mamografías gratuitas, que puedan tener un poco más de acceso, información, que eso es lo más importante, la información. Falta muchísima información. También estuve con una línea de prótesis mamarias que eran no prótesis internas, sino prótesis externas, porque lo que tú decías hace un momento es cierto, no toda mujer que ha sido operada de las mamas tiene una reconstrucción, por muchas razones. Puede ser porque la persona ya es mayor, porque la persona no resistiría a otra operación, porque la persona no quiere, bueno, o porque el cuerpo rechaza esta prótesis. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, hay opciones de prótesis mamarias externas que se usan con el brasier, pues y son muy reales y se ven muy bien. De ahí también he pensado justamente en el cuidador, ¿no? He pensado en la madre que necesita salir un ratito del hospital. Hicimos un proyecto piloto en la fundación un tiempo en el que hacíamos relevos, digamos, ¿no? De madres, sacábamos a unas mamás a tomar un cafecito cercano al hospital, ahí conversábamos de todo, nos reíamos, llorábamos, conversábamos, de todo. Y luego pues volvían al hospital y así hacíamos relevos. Y realmente fue bonito porque estas madres, parecía mentira, pero estar encerrado en un hospital y sin salir y sin estar cómodo y todo, te deprime, pues, ¿no? Aparte de la preocupación de tener un hijo enfermo. Entonces, este salir, simplemente este poder hacer otra cosa que no sea estar encerrada en el hospital, les llenaba un poco más de energía, de fuerza, de ganas de volver, ¿no? Entonces, todos esos son proyectos que quiero ir viendo, madurando, donde se necesita más, donde se puede dar más ayuda. Tampoco el cáncer de seno es el único cáncer femenino, ahora hay mucho cáncer de ovario, mucho cáncer de útero, muchas cosas que
afectan específicamente a la mujer y pues es donde hay que poner más énfasis, ¿no? Y más ayuda. Que opciones para ayudar hay en cantidad. Es verdad, hay mucha gente que dice, bueno, ¿qué propósito? ¿Cómo puedo hacer? ¿En qué puedo ayudar? Bueno, hay infinitas opciones. Creo que el tema del tiempo es lo más duro. Hay muchas personas que es mucho más fácil quizás, ay, mira, puedo hacer una donación de tal cosa o puedo ir. Eso quizás, aunque es importante, es un poco más fácil que dar tu tiempo. A veces el tiempo es difícil porque uno tiene miles de actividades y distancias y cosas, pero yo creo que, mira, hay personas que han llegado a mí contándome historias como de que están viviendo depresiones fuertes y que están viviendo procesos emocionales duros. Y yo les digo, ayuda a alguien y yo te aseguro que va a cambiar tu vida. Porque en el momento en que tú das ese poquito de ti, ese tiempo y te sientes útil a otro ser humano, tu nivel de depresión, de lo que estés sintiendo en ese momento va a bajar muchísimo, muchísimo. Te da un propósito, te da otra cosa, ¿no? Y estás enfocado en ayudar. Entonces, eso creo que es importante. Bueno, qué buena idea el hecho de que, o sea, te ayudo y también me ayudo, ¿no? O sea, es esa retribución que recibes precisamente, que pasa en siempre, ¿no? Cuando uno hace algo por otra persona, de alguna manera, por otro lado, viene algo que en tu momento no pensabas que ibas a necesitar, pero que estuvo ahí, que alguien también ofrendó ese tiempo, ese momento, en esa circunstancia. Y qué interesante, Carlita, eso que tú dices en relación a el hecho de salir por una hora y sentirte acompañada por alguien que te puede sostener en ese momento por la empatía, por Sí, la empatía que siente de esa persona que la está acompañando, de vivir ese momento que la hace un poco, no olvidar, pero sí vivir un instante que la ayuda a recargarse. Parece mentira, pero eso recarga mucho más que el hecho de, como tú dices, sí, te puedes recibir una donación, se necesita, porque mucho dinero también se necesita en estos tratamientos, pero el acompañamiento da la fuerza y la vitalidad para poder avanzar en estas situaciones tan críticas. Bueno, entra a un hospital, es entrar a otra dimensión, pero una dimensión hacia abajo, no hacia arriba, que es sí, la que siempre total. estamos aspirando, ¿no? Es como coger un ascensor y bajar al subte, ¿no? O sea, es tenaz, pero ¿cuánto necesita el ser humano el tener esa, esa mirada? Porque a veces muchos nos quejamos por cosas muy, muy simples, ¿no? Muy por cosas que a lo mejor no podemos obtener y que estamos luchándola por tener, cuando hay verdaderas luchas que están ahí, en esos hospitales y que se necesita dinero, sí, pero también se necesita cercanía, empatía, ¿no? Eso me hizo acordar ahora y cuán importante es que alguien reciba una visita en esos tiempos. Esperemos que alguien se quiera sumar, que puedan contactar, hay algún correo electrónico, alguna red social de la fundación donde pudieran también, tú puedas compartir, ¿no? Para dejarlo puesto. Sí, 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 lo vamos a compartir porque Fundación Ser Feliz la pueden conseguir, la pueden encontrar en Instagram, en Facebook y ahí está bastante bien explicado qué es lo que hacemos, a quienes ayudamos, a quienes van las donaciones, hay muchas fotos de las actividades que se hacen, ¿no? Entonces, sí, sería increíble que puedan pues ver lo que se hace.
Perfecto. Y bueno, vamos a cerrar entonces y solamente comentarles finalmente que hay personas que después de atravesar una tormenta deciden guardar el dolor en silencio. Hay otras como Carlita, querida amiga Carlita Mendoza, que transforman esta experiencia en acompañamiento para quienes todavía siguen luchando. Hoy, 10 años después de haber enfrentado un cáncer de seno, Carla no solo representa a una sobreviviente, representa a muchas mujeres que atravesaron tratamientos, cambios físicos, emocionales, mientras intentaban únicamente sostenerse a quienes más amaban, ¿no? Hoy, desde la Fundación Ser Feliz convierte esta historia en apoyo, compañía y esperanza para niños con cáncer y sus familias, porque a veces sanar también significa tender la mano y recordarle a alguien que no está solo en este camino. Así que gracias, Carlita, por acompañarnos, por dar este testimonio, y siempre eres bienvenida al Costanero y a los programas que este tiene. Qué linda. Gracias, Olguita. Te agradezco hartísimo por darme este espacio. Yo siempre soy feliz cuando me avisas de esto porque siento que siempre, si esto llegara a una persona, estamos haciendo hartísimo. A veces uno, ¿cuántas veces en la vida no hemos escuchado una palabra, una frase, algo que nos llega en el momento justo? Y quizás pueda ser esta la oportunidad de que alguien nos escuche, de que les haga clic algo y saber pues que aunque no parezca, siempre hay una red de apoyo, ¿no? Siempre tenemos algo. Muchas gracias. Y bueno, aquí dejamos hasta una nueva conversación de En Palabras Simples.